Estamos en una nueva emisión de Sin Querer Queriendo Radio. No te lo pierdas. El programa de Ciudad Deseada con el conductor de lujo, Emanuel Pulpeiro. Sin querer, queriendo. Volver a nacer. Un programa con propósito. Y te vas al cielo. A propósito y sin querer. ¿Qué tiene que ver la religión? Un día muy distinto te puede sorprender. Lo que nunca imaginaste estás por entender. No todo en la vida tenés bajo control. Dios con sus caminos te roba la razón. Quiero ser la luz que transmitís. Quiero todo lo que vos decís. Sin querer queriendo te encontré. Sin querer queriendo me enamoré. Sin querer queriendo con vos pude soñar. Hoy tu cielo abierto también está en el dial. ¿Qué es trascender? Para hacerlo fácil, trascender es ir más allá. Eso es trascender. Trascender es cruzar límites, es cruzar fronteras. De hecho, ustedes están trascendiendo hoy el formato de SQQ, porque lo están haciendo por primera vez con público, ¿no? Bueno, ahora, el término se puede usar de muchos modos, pero cuando hablamos de trascendencia y hablamos del trascendente, estamos hablando específicamente de Dios, ¿no? De un ser que tiene la particularidad de estar más allá de la realidad humana, de nuestra realidad. Y por lo tanto ser inaccesible, porque trasciende nuestra realidad. Lo que nosotros sabemos de Dios, no lo sabemos porque alguien lo enganchó distraído, no lo sabemos porque las mentes brillantes, filósofos, científicos, etcétera, lo pudieron investigar sin que se dé cuenta. Lo que nosotros sabemos de Dios, lo sabemos por sus ganas de autorrevelarse, de seguir siendo trascendente, pero al mismo tiempo involucrarse en el barro de la historia humana, meterse en nuestro mundo y volverse inmanente, cercano. ¿Sí? Entonces, esto es la esencia del cristianismo. Antes mencionaron el mandarina. Sí. El año pasado tuve el gusto de compartir ahí con los chicos. Acá hay varios, seguramente deben recordar lo que compartimos. Ok. Bien. Ahí me sentí como en la escuela, como en el secundario. Sí. Lo que quise, no me expliqué bien seguramente, pero lo que quise mostrar es el itinerario salvífico de Jesús en 3 momentos. Apocalipsis, capítulo 1. Juan tiene una visión de Jesús resucitado. ¿Cómo queda? Tirado como muerto en el piso. Muerto de miedo. ¿Cómo hace Jesús para sacarle el miedo a Juan? Le resume en 3 momentos toda la historia de la salvación. Y le dice, primero le pone la mano en el hombro. Eso es un detalle muy interesante. El trascendente le pone la mano en el hombro al humano muerto de miedo. Y le dice, yo soy el que vive. Acá, pongámoslo, estuve muerto. ¿Eso es descender? Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Estuve muerto y ahora vivo para siempre. Es una especie de B corta sin connotaciones políticas, o cada uno la entienda como quiera. Esta es la historia de la salvación.
vengo desde la trascendencia, yo soy trascendente, pero estuve muerto. Y el detalle interesante también, que la palabra muerte ahí no es la palabra griega thanatos, muerte en abstracto, sino la palabra necros. Necros significa no muerte en abstracto, sino un cuerpo muerto. O sea, es como que Jesús está diciendo, yo fui un cadáver. Yo me expuse a la corrupción de la materia, me pudrí por vos. Y ahora vivo para siempre. Y supongo que después le dijo, ¿se te fue el miedo, Juan? Bueno, levantate que necesito que escribas un par de cositas que nadie va a entender. Aunque todos lo van a decir como si supieran, pero nadie va a entender. Ponele. Pero ese es el resumen de la historia de la salvación. Ese es el resumen de nuestras Biblias. Es interesante tener en claro el panorama, porque es muy fácil perderse, ¿no? La Biblia es un libro así. Ahora, ¿qué es lo que nos habilita a pensar en la trascendencia? ¿Por qué un ser inmanente de este mundo, como todos los que estamos aquí, de repente se pone a pensar en el más allá? ¿De dónde sale eso? Ahí te hago un punto. Dale. Porque ya varias veces que decir inmanente. Sí. Bajamos a la tierra. Yo esa palabra mencioné porque no te conté. Hagámoslo fácil. Trascendente, lejano. Inmanente, cercano. Inmanente que está cerca. ¿Sí? Como un imán que se pega. Inmanente. Cercano. El lejano se vuelve cercano. Fíjate que, por ejemplo, Carlos... Lejano se vuelve cercano. Así lo traducimos. Sí. Se vuelve cercano. Dios siempre está, ¿no? Eso también es otro tema interesante para el Revo 2025. Interesantes. Sí. Pero porque le agregamos el país. Ah, sí. Podemos usar la misma, claro, sí. Ahora, les hago una pregunta a los que van a verlo de manera sincrónica también. ¿Saben por qué podemos pensar en algo trascendente? Ese es el espacio para la reflexión. Muy bien. Porque no podemos contestar una pregunta. Una pregunta que nos hacemos y que no la hemos podido contestar en la historia de la humanidad. Ni siquiera el ChatGPT, con quien combatí hace un par de semanas en la escuela, lo vencí. Profe 1, ChatGPT 0. Sí. Pues los pibes lo hicieron, no yo. Entonces, profe, no contesta, me decían. Y claro, si no se puede contestar. No se puede. La pregunta es... ¿Hiciste esta pregunta que nos va a hacer a nosotros? Sí. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Esa es la pregunta. La formuló Leibniz de ese modo, un filósofo, pero es la gran pregunta filosófica. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Mientras no se pueda contestar esa pregunta, que de hecho no se puede, eso te habilita a pensar en un diseñador inteligente, creador. Para nosotros el Dios de la Biblia. Pero aunque no sea el Dios de la Biblia, un diseñador inteligente no es una locura pensar en eso. Si vos vas caminando por las calles de Rosario, de Buenos Aires o de Palermo, si querés que te escuchen en Palermo, ¿quieren que lo escuchen en Palermo? Bueno, hay que la clave es que se llame SQQ. Bien. Sí. Porque suena a un instrumento financiero que es el QQQ, que usan por eso. Ok. Bien, ya tienen la clave para agrandar las suscripciones. ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y ya que hay algo en vez de nada, porque es evidente que hay cosas, ¿por qué es así y no de otro modo? No se puede contestar esa pregunta. Entonces vos que estás en la escuela o que estás en la facu, y que de repente puede llegar a aparecerte algún docente con ganas de usarte para su stand-up agnóstico. Muchas veces los docentes en el primer día de clase dicen, ¿hay un cristiano acá? Y vos que venís desde clase cuna, de escuela dominical, que viniste a todos los reos y a todos los mandarinas, levantás tu mano re orgullosa diciendo, sí, yo soy cristiano. Y empieza a hacer tu clase durante todo el año, su clase, en base a vos, bardeándote tu cristianismo.
diciéndote que, bueno, vos fíjate en lo que crees, vos crees en los cuentos, crees en la magia. Entonces, si te llegaras a encontrar con algún docente así, vos tenés que dejarlo correr un rato, y en un momento, con toda humildad, levantás la mano y decís: profesor, yo tengo una pregunta. ¿Usted me puede decir por qué existe algo en vez de nada? Y va a empezar a patinar como el ChatGPT. Y cuando termine de patinar, vos le podés decir: ¿se da cuenta? Entonces yo puedo creer en Dios y usted no me puede contestar eso. Y listo. ¿No querés hacerla tan complicada? Bueno, más fácil. ¿Qué pasa si vas caminando por la calle y te encontrás con una tortuga arriba de un poste de luz? ¿Qué dirías? ¿Ves una tortuga arriba de un poste de luz? ¿Qué decís? Mario Bros. Mario Bros existe. Está bien, tengo una remera con Mario. ¿Está bien? ¿Cómo llegó ahí? Pero y la ves ahí, ¿qué decís? ¿Cuál es la conclusión? Vos tenés que dar una opinión. ¿Qué pasó? Alguien la puso. Ahora, ¿vos podés probar eso? No. Pero no es... El hombre en el mundo es como la tortuga en el poste. Alguien lo puso ahí. O sea, no se puede probar cómo fue, pero alguien lo puso ahí. No es ilógico pensar en esto. No es una locura pensar en un diseñador, en un Dios creador, en un Dios inteligente, trascendente, que por amor, esta es otra palabra, por amor decidió meterse en el barro de la historia para volvernos trascendentes a nosotros. Porque en definitiva, ese itinerario salvífico de Jesús no es otra cosa que una especie de ascensor divino hacia la trascendencia. El trascendente se volvió inmanente para venir a buscarnos y llevarnos al Padre. Y por eso nosotros podemos trascender. Eso es la salvación cristiana. ¿Está bien? ¿Y por qué podemos pensar en estas cosas? ¿Qué tiene el ser humano que no tiene? No quiero ser hater de las mascotas, ¿no? Porque yo tengo una y las quiero, pero... Claro, por eso. No voy a decir nada. ¿Pegar un gato con un perro? De ninguna manera. Los gatos son diferentes también. Los amamos. Hay división entre los mismos. No, ahora, pero supongo que la mayoría pensará que el ser humano es apenita un poquito más. Y no sé. No, algunos, bueno, depende de qué ser humano, ¿verdad? Sí, no es. Pero bueno, no pareciera, no está probado científicamente que las mascotas tengan conciencia de eternidad. ¿Está bien? El gatito cuando le llega la hora de morir, muere y listo. Desconozco el destino eterno de las mascotas, pero lo que sí sabemos es que Dios puso en el hombre la noción de eternidad. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso en el hombre la noción de eternidad. Entonces nosotros nos angustiamos frente a la finitud de la vida porque previamente tenemos preinstalada la noción de la eternidad. Si no, no nos angustiaríamos frente a la finitud de la vida. Porque es un límite, pero un límite frente a qué. Para que el límite te angustie, vos tenés que tener una noción de eternidad. Si no, eso no puede pasar. Así que Dios puso eso en el ser humano. Nos dio conciencia de eternidad. Por eso el ser humano siempre está en la búsqueda de algo más, aunque sea trepando un edificio, pero siempre quiere romper los límites e ir más allá. O sea, hay distintos modos de trascendencia, ¿no? Bueno, ahí dijiste algo, no sé. Ese es un punto, porque uno puede tenerle miedo a los murciélagos. Bueno, ahí sé cuál es mi objeto de temor, mi fobia. Pero el tema es que mucha gente se pone ansiosa, se angustia, se estresa, y cuando le preguntás qué te pasa no te lo puede explicar, porque justamente la diferencia entre una fobia y la ansiedad es que la ansiedad no tiene un objeto definido. Entonces vos no sabés lo que te pasa. No sabés. Se suele decir así de manera muy rápida y no tan precisa que la angustia es el exceso de pasado. Si a vos te pasó algo en el pasado y estás muy manija con eso y no te lo puedes sacar de la cabeza, terminás angustiado.
pero angustiado de quebrado de angustia, ¿no? Se suele decir que la ansiedad es el exceso del futuro. Cuando no te podés sacar de la cabeza todo lo que viene por delante, que ni siquiera sabes bien qué es, pero te angustia, lo pateás. Es un exceso. Y el estrés podría ser el exceso de presente. Ahora, la conexión con el trascendente, que además es príncipe de paz, no paz como el mundo, la conexión con el trascendente, con el que se pudrió por vos, con el que se hizo cuerpo muerto, un cadáver por vos, calma un poco eso. El cristianismo es esencialmente escatológico. La escatología no es un capítulo más. El cristianismo es escatológico porque esencialmente el cristianismo es esperanza. Ahora, la esperanza siempre se puede degustar un poquito acá. Vos podés degustar un poco acá lo que va a ser en plenitud en el más allá. Esa degustación anticipada de la eternidad, de lo que va a ser la visión cara a cara con nuestro Dios, que se produce de muchos modos, después podemos por ahí hablar de eso, te hace descansar en lo eterno, que todavía no es plenamente. Sería un error decirle a alguien que la plenitud es esto, no, hay más. Pero también sería un error decir que hoy no tenemos nada, que todo lo tenemos que esperar, ¿no? Eso no es verdad. Entonces, hoy podemos degustar a través de la relación con Dios, en el poder del Espíritu Santo, a ese Dios inmanente que nos vino a buscar y que nos va a llevar al Padre. Y eso tranquiliza. No quiero dejar sin trabajo a los psicólogos, pero... Quiero invitar al debate, a la charla, a Sumemos. Sergio, a Walter, un fuerte aplauso. Sergio, más o menos Sergio, bienvenido. Walter, bienvenido. Otro ex jugador de fútbol tenemos. Porque, Fer, siéntese, toma asiento, tienen el agua ahí también para que hablamos si necesitan. Hablamos un poco, hicimos como una introducción profunda por ahí de lo que es la trascendencia, cómo Dios se nos revela de la temporalidad, de la eternidad, de la angustia y de un montón de conceptos, ¿no? Que quedan ahí, son bárbaros, pero tenemos una vida. Termina el rebo, algunos vienen a trabajar, otros tendrán feriado, otros se quedaron en la casa pensando que voy a hacer el mediodía, que voy a hacer la noche, otros estarán estudiando, otros estarán afrontando diferentes tareas cotidianas, no sé. Esta voluntad trascendente de Dios la tenemos que sobrellevar en una vida cotidiana. Para que quiera responder, ¿existe la mujer / el hombre ideal creado por Dios que está ahí descansando, que está oculto a nuestros ojos? Sí, yo creo que... A ver, chicos, solteros, presten atención. A ver, ¿cómo lo vamos a encontrar? Lo ideal es algo sano. Nosotros, de todas maneras, no concuerdo que exista algo ideal. En definitiva, lo que llamamos ideal no es más que cosas concretas, cercanas a nosotros, después las abstraemos, las elevamos y transformamos eso en algo casi perfecto. Lo que sí existe realmente son cosas concretas y entiendo que son las más adecuadas pensarla de esa manera, ¿no? Vuelvo a insistir, creo que el concepto de lo ideal, si bien es algo, una abstracción que hacemos los seres humanos, de todas maneras es beneficioso, pero llega el momento en que lo concreto, lo tangible, la posibilidad real que tenemos, es lo más adecuado. Es cuando empezamos a dialogar, a tratar con eso concreto nosotros, es cuando nos damos cuenta que el hombre y la mujer quizás no están en esas categorías de perfección, pero sí son lo más adecuado, lo más cercano a todas las necesidades que va a cubrir esa persona, hombre o mujer, en el hombre o sea, cuando somos una mujer o hombre ideal, estamos hablando de la idea que uno tiene. Claro, y yo por eso sí. ¿Existe la mujer que Dios tiene preparada para vos así? ¿O el hombre que Dios tiene es este?
No le podés pifiar, porque Bueno, perfecto. No, sí, entiendo. Y creo que sí. Creo que detrás de todas las cosas, en definitiva, siempre está Dios. Aunque todavía no me quiero adelantar, pero vamos a ver, quizás ver cómo quiere Dios las cosas. De todas maneras, vuelvo a decir de que, en definitiva, dentro del marco todo comprensible de Dios, el hombre y la mujer están ahí, sí, seguro que sí. Y están justamente para que la adecuación entre esa relación de hombre y mujer se dé. Por lo cual comparto, eso sí. Walter, tengo una pregunta. Sí, Usted es un hombre casado. así es. Tiene hijos. 2 hijas. En algún momento, ¿cuántos años casado? 18. 18 años casado, un aplauso, acá, guacho. En algún momento de tu vida saliste al patio, estabas duchándote, estabas en el auto, manejando en la bici, trabajando, dijiste, no estaré viviendo la vida equivocada, no me habré equivocado, no, ¿será esto lo que Dios quiere para mí? Te puedo asegurar que muchísimas veces. ¿En serio? Muchísimas veces. Cerramos, estamos en problema, Diego. Estamos en problema. Esto fue sin querer queriendo. Yo me he hecho nada, bueno. Te sorprendió la respuesta. Me colocaste. Y sí, es así. Pues. Yo me casé ya grande y bueno. Por supuesto que sí. Me subí el micro de... Y lo que decía Sergio también, comparto. Yo creo que Dios tiene preparado. En el plan de Dios nada queda al azar. No porque vivamos una vida completamente determinada por Dios, pero Él tiene sus propósitos. ¿Cómo esos pensamientos? Yo honestamente pensaba, digo, Dios tiene una mujer para mí, una persona para mí. No sé dónde. Honestamente lo pensaba. ¿Le puedo asegurar que... ¿A mí me estás hablando antes? Sí, yo lo pensaba. Alguien debe haber en este mundo. ¿Y cómo conociste a ese alguien en este mundo? Bueno, yo soy un adelantado en las redes. Sí. Puedo asegurar 2004. No había mucho de todo lo que hay hoy. Y era email o messenger. Y bueno, pero voy a ser honesto. Yo escribía en lo que se llamaba Christian Pen Pal, que era escribir en virome, porque antes se escribía cartas anteriormente. Y bueno, había surgido una página web. Pero yo no buscaba novia. Yo buscaba tener amistad con gente de Oriente. Me empezó a gustar esa cultura y escribí en una carta en un inglés tarzanesco. No existían las herramientas de hoy para traducir Claro, nada. me gustaría tener amistad, no importaba si era hombre, mujer, chico, grande, y escribí como unas 50 cartas, le cambiaba, bueno, en esa página figuraban las personas, la edad, una foto. Hice un modelo de carta, le copiaba el nombre y pim, me empecé a mandar como unos 50 emails, de los cuales me habían respondido 5 o 6, y de los cuales al segundo o tercer mail la conversación se terminaba porque mi inglés era malo, porque no había mucho de qué conversar, porque era gente que no conocía, y quedó una. La persona que empezó a ser amiga, empezamos a cambiar emails, y llegó un momento que, bueno, vamos a pasar a Messenger, porque de carta a carta era medio lenta la cosa. Pero esa persona que empezaste a conocer, era cercano, o sea, era un chat de personas de todo el mundo. De todo el mundo, pero yo... ¿Vos estabas interesado en lo de Medio Oriente? No, de Oriente. De Oriente. De Oriente. Y específicamente de dónde era. De China, de la ciudad de Shanghai. Y se comunicaban por el inglés. En inglés. Ella con un inglés perfecto y con mucha paciencia me entendía mi inglés tarzanesco. Y ahí empezó a profundizar la relación. Sí. Ahora, nos cansamos de escribirnos y después, bueno, vamos a empezar con el Messenger, que era en vivo, y después, bueno, vamos a comprar una camarita, así nos vemos, y las conversaciones se empezaban a extender, y chau, y seguíamos media hora más hablando, y como tenemos que pensar que hay 11 horas de diferencia, y cuando era mediodía acá, era casi medianoche allá, y pasaban mis sobrinos que venían de la escuela, todo muy familiar, un ambiente muy familiar, y yo hablando con ella. Y si querías hablar de algo cercano, me imagino íntimo, cuando te empezaba a conocer. Sí, de una amistad, hablando de cosas en común, por ejemplo, de fútbol o de Fórmula 1 en ese momento. Y bueno, charla viene y uno empieza a alargar las conversaciones. En algún momento, durante el transcurso de esta relación, ¿vos sentiste de orar? Claro, se fue haciendo algo un poco más que una amistad.
Y yo le manifesté y digo, mira, si esto de Dios se va a dar. Parecía una cosa extremadamente loca. Imagínense la distancia, el lenguaje, todo. Bueno, parecía todo en contra, ¿no? Sí. Digo, si esto es de Dios, se va a dar. Y así fue. Y 18 años después, y 2 hijos. 2 hijos. Bueno, un aplauso. Bueno, sí, en el medio un montón de cosas. Porque, por ejemplo, para poder venir a Argentina había 3 medios para poder venir. Que era una visa estudiantil, una visa de negocios o una visa de trabajo. No, o una visa de turismo, pero por ejemplo tenía que ir para venir para acá. De turismo, por ejemplo, tenía que dejar el pasaporte y hacer un recorrido ya predeterminado por Brasil y Argentina. De estudio, no tenía ninguna universidad para venir, o sea que no había formas. Y yo tuve que llamar a la cónsul argentina en Shanghái, porque ella presentó todos los papeles y le dice, bueno, pero no tenía ningún problema legal ni nada. Digo, pero ella vino a casarse, porque venía a casarse. Y bueno, hablé con la cónsul y me dijo, bueno, está bien. Y así que al otro día, al tiempo que nos casamos, yo llamé a la cónsul, señora cónsul, y ya nos casamos. No se conocían en persona y ella vino directamente a casarse. Claro, estuvimos 2 años charlando y yo lo que le digo a muchos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerla más allá de que una relación en la ciudad que uno dice, bueno, vamos a tomar un café, vamos a ver una película. Nosotros era cara a cara, vernos y charlar, no había otra cosa para hacer. El interés, claro. Entonces, nos conocíamos porque yo veía si estaba enojada, estaba cansada, nos conocíamos. Porque hay que pensar que era cara a cara, no era una persona cara a cara. Era en persona. O sea, porque no sé, yo me acuerdo que tenía un montón de... No sé, yo tendría un montón de miedos. Yo la primera vez, ella tenía el perfil ahí con una foto que era René. Yo se lo dije, lo sabe. ¿Quién? ¿Eso? Ella. ¿Esa era René? No, yo no tenía foto porque no figuraba ahí. ¿Vos no tenías foto? Claro, yo les aconsejo a los chicos que quieran ponerse de novio, siempre viene bien una foto con una criatura. Yo tenía una foto con mi sobrinito. Vende, eso vende. Eso vende. Eso vende, con una criatura vende mucho. Qué bueno tip este taller. Eso vende. Yo ya he querido dar un taller en nuestra congregación, pero quedó ahí, pero con tips para esas cosas. Bueno, ¿en qué lugar le das a la voluntad de Dios, lo que estamos hablando de trascendencia, en una decisión real jugada? Pero acá los chicos bien decían, mi principal, el puro propósito es que quiero que toda persona que sea amante de Dios y en la búsqueda de Dios. Pero ellos ya exceden con esto, con una persona que no conoce personalmente, que está hablando. Y bueno, después, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Qué papel jugó Dios ahí en el medio? Y la primera condición es que tenía que ser cristiano. Era el uno. Si no hubiese sido una charla, y bueno, hubiese quedado ahí. Es saber que era una persona cristiana. Y eso fue lo que llevó a que fuera mi esposa. Ese era el punto 1. Si no, hubiese quedado por una conversación, una charla con alguien que uno no conoce. Dios te dijo que esa era la... Se dieron un montón de cosas para decir, es ella. Dios te dijo que ella era mujer. No me habló directamente, ni escuché una voz, ni no. ¿Cómo no te habló pero directamente? Pero hay muchas señales que uno determina que es lo correcto. Ayer David dijo, saquen el celular y empiecen a escribir lo que Dios te está revelando, hablando, lo que están sintiendo. Y yo tenía miedo de escuchar, que el lado me escuche lo que me está diciendo a mí, y me copie. Sí, es un problema. O sea, ¿cómo eso de que Dios te habla? El tema es si Dios quería hablarte en ese momento también. Dios quiere. No sé si en ese momento. Dios quiere hablarnos, Fernando. Porque vivimos en un tiempo que es todo ya, aquí, ahora, y a lo mejor Dios necesita procesarte para poder hablarte. Pero bueno, Dios habla, pero ¿quieren escuchar la voz de Dios? Se fue la gente. Sí. Se fue. ¿Quieren escuchar la voz de Dios? ¿Están seguros? ¿Tienen Biblia? Lean en voz alta. Dios habla. Sí, Fer, te entiendo. No, pero es que, a ver, ¿y sabés cómo es el tono de la voz de Dios? Pero si yo... Se parece al tono de tu pastor.
Está bien, O de tus viejos. La Biblia, todo, bien. Si yo digo, tengo este trabajo, Sí. tengo 2 ofertas de trabajo, digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y la que te deje ir el domingo a la iglesia, ¿no? Las 2 me dejan ir a la iglesia. Bueno, para eso primero tenés que conocer tu vocación. Y para conocer tu vocación tenés que tener una identidad madura. Para tener una identidad madura tenés que seguir a Cristo. O sea, todo vuelve al ven y sígueme de los pescadores. ¿Cómo fue el llamado? El llamado fue ven y sígueme. Era fácil. No, está bien. Ven, lo veo. Pero ven y sígueme y llegarás a ser pescador de hombres. O sea, él le da una directiva inmediata y una promesa. ¿Sí? Dios no los llama a ser pescadores de hombres, los llama a caminar junto con él. Entonces, mientras caminamos, nos vinculamos con Jesús, vamos resolviendo nuestra identidad, vamos madurando en Cristo. Cuando vos madurás, podés tomar mejores decisiones. Ya sea en, las cosas más importantes que tienen que ver con familia, estábamos hablando recién, y con la vocación, que son 2 de los secretos de la felicidad. No es algo así nomás. Pero, ¿por qué vos lo sabés? Y porque vos ya venís en contacto con Cristo y podés tomar decisiones. Además, también, el ser humano tiene cierta libertad. Entonces, frente a 2 trabajos que los 2 tengan que ver con tu vocación, elegí el que más te convenga. Sí. Si vos me decís entre blanco y negro, un cristiano difícilmente vaya a tener una decisión entre blanco o negro, porque si vos tenés resuelta tu identidad, vos sabrás si es blanco o si es negro, entonces ni la considerás al otro. ¿Cómo se consigue la persona ideal para casarse? Yo me meto al chat que se metió Walter. Creo que no existe más, me parece. ¿Sabes qué? Considero, tengo como un principio que me ha ayudado, que lo añadí a mi vida hace unos pocos años, y es que mejor que 1000 respuestas siempre es una buena pregunta al principio del asunto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todos los interrogantes... Mejor que 1000 respuestas. Es mejor una buena pregunta, porque cuando no hay una buena pregunta de base, después vienen todas las respuestas de por qué. O sea que pueden haber preguntas equivocadas. Yo a la que voy ahora es una buena pregunta, en este caso, puede evitarnos después de recibir 1000 respuestas de por qué algo no funcionó o algo no llegó a donde lo pensábamos. Una buena respuesta al principio es una buena pregunta, un buen interrogante. Porque todos estos interrogantes, o la mayoría de los interrogantes que nacen, qué trabajo deberé tener, quién podrá ser mi novia, la mujer ideal, parten de una propuesta, es que yo no tengo potestad sobre eso, por eso estoy interrogando el asunto. No tengo la potestad todavía sobre eso, por eso me genera a mí esa interrogación. Entonces yo tengo que partir de algo, ¿sobre qué es lo único que yo tengo potestad? Son sobre mis seguridades, sobre mis respuestas. Entonces cuando yo pongo solamente hacia afuera, ¿quién será mi esposa? ¿Dónde viviré? ¿Dónde trabajaré? ¿Mi iglesia? Son preguntas externas, pero que no responden a lo principal. La respuesta en el interior es la más importante. Y por eso decía, una buena pregunta a tiempo es mejor que 1000 respuestas después. ¿Por qué? Porque yo me animo a pensar lo siguiente. Cuando alguien quiere construir algo, la primera pregunta que yo me debo hacer es ¿qué quiero meter ahí adentro? Si yo quiero que ahí adentro vivan peces, haré construir un acuario. Si quiero un lugar donde haya... Gracias. Un alojamiento para ancianos, haré construir un geriátrico. Si quiero un lugar donde pernoten personas para descansar, haré un hotel. Entonces, lo que pretendo decir con esto es, ¿qué quiero yo en mi vida, dentro de mi vida? Cuando yo puedo saber qué es lo que yo quiero tener como contenido de nuestra vida, para qué fui creado, para qué fui pensado, cómo me modela, yo entonces puedo saber qué voy a poder después introducir en mi trabajo, voy a poder pensar cómo introducir una mujer o un hombre dentro de mi vida. Entonces por eso digo, una buena pregunta al principio, y preguntarse para qué fue hecho, para qué puede contener mi vida, qué deseo que contenga mi vida. Entonces a partir de allí yo puedo entonces construir algo. Entonces yo no tengo potestad sobre ciertas interrogaciones, pero sí tengo potestad en saber lo que yo deseo, anhelo o puedo hacer.
Entonces cuando uno está respondido dentro de sí mismo, entonces las interrogaciones después cobran validez, y si no, creo que se nos puede tener un poquito más el camino muy largo. Entonces, suponiendo que uno tiene esa fórmula, vamos bien, vamos derecho, vamos creciendo, vamos progresando. Ahora, ¿qué pasa cuando no me hice las buenas preguntas y estoy buscando las mismas respuestas y ya todo bien mal ya? Consejería pastoral. Porque en realidad esto se trata caso a caso. Es muy difícil tirar una respuesta que les pegue a todos. Claro. Es caso a caso. A ver, sentémonos a charlar de vos. Con vos, de vos. Y ahí surge el caso particular y vamos viendo. Pero es muy difícil tirar una... Pero para decirlo en términos generales, un proverbio, no está en la Biblia, pero podría estar, cachivache atrae cachivache. Entonces, vos querés encontrar la persona ideal, convertite vos en el ideal para otro. Claro. O sea, cultivate. Dedicate a cultivarte, hace una carrera, cultivate. O sea, abdominales. Maquillate. No sé tanto filtro, porque después te conocen Claro, no chamulle, no hagas trampa en el solitario, ya chamullan con la foto. Eso no dura nada. Cultivate, porque lo igual atrae lo igual en general, ¿no? Y después hay que pedir consejería, esto es fuera de broma. Nosotros, y lo de leer la Biblia para escuchar la voz de Dios también fue fuera de broma, porque a veces tenemos menos Biblia que en la ventana 1040, ¿eh? Sí. Ojo con eso. Todos asumimos que, pero no. Entonces, hay que... Lo más concreto que tenemos de Dios es un libro. Lo más concreto que tenemos de Dios es un libro. Si nosotros despreciamos ese libro, Dios no nos va a hablar de otra manera. En todo caso, Dios podrá hablar de otra manera en lugares donde ese libro esté prohibido, donde te persigan, donde... Okay. Claro, porque vos dijiste despreciar ese libro. Entonces uno piensa, no, yo no desprecio el libro, no desprecio la oración, no desprecio. Pero claro, no hacerlo, o no darle tiempo de calidad a eso, es despreciarlo. Sí, claro. Además que no somos conscientes de lo cotidiano, y cuando estamos, como decíamos antes, angustiados por sentimos cierto malestar, no nos hallamos, no estamos en el buen sentido del humor, no tenemos buen ánimo, nos llevamos mal con las personas. También puede ser señal de eso, que estamos despreciando tesoros que el Señor nos dio y que no lo estamos. Claro, por ejemplo, tengo que pensar, Pablo dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Pero tenemos que leer la Biblia para entender eso. O la Biblia lo que nos permite es saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando entendemos eso, las cosas cambian. No es Dios el genio de la lámpara que, bueno, en vez de frotarla oro y aparece el Señor y me dice, bueno, ¿qué querés, hijo? Y ahí te lo dispensa de un momento para otro. La Biblia es muy clara, dice que estábamos muertos en nuestro delito y pecado y que Él por su gracia nos salvó. Dice que estábamos bajo la ira de Dios y Él nos salvó. Entonces, cuando uno entiende la verdadera condición nuestra, no estamos en condición de exigirle, Señor, quiero esto, aquello. Señor, gracias primero por tu salvación y gracias porque me escuchás. Bien, tarea para el hogar, ¿no es cierto? Si queremos un Dios trascendente, bueno, hagámoslo. ¿Por qué esperamos este como que se ve? Porque eso tiene una explicación histórica. Dije histórica y nadie se fue, así que puedo seguir. Pues atrás de eso viene una historia, ¿no? Los evangélicos somos bastante individualistas. Los católicos son más comunitaristas. Vos nacés en un lugar católico y a vos te bautizan al año sin preguntarte. Lo hacen por la fe de la comunidad. Eso es un exceso de comunidad para mí. Eso es comunitarismo. Ahora, la Reforma Protestante reacciona contra eso, influida por el Renacimiento y por el misticismo, elabora una doctrina fantástica que es el sacerdocio universal de todos los creyentes, que no es otra cosa que el hecho de que cada creyente puede ir directamente a Dios. Eso es fantástico. Ahora, eso hay que ejercerlo, si no solo una doctrina, ¿verdad? Pero en base a esas cosas, tal vez se abrió una puertita al individualismo y hoy el evangélico es muy Dios y yo. Entonces está bueno que se llame comunidad Revo, porque la verdad es que nadie se salva solo. O yo y Dios. Claro, sí, peor. O yo y Dios. Claro, yo y Dios. Entonces es muy el evangélico quiere meter los pies en el agua, que se abra el cielo, baje la paloma, le picotee la cabeza, le hable, le diga todo lo que tiene que saber.
¿Viste? Es muy individualista y por eso antes yo decía que muchas veces la voz de Dios tiene la voz de tus viejos, tiene la voz de tu pastor, tus líderes, o tiene tu voz si lees la Biblia en voz alta. Ahora, entre todo eso puede ser que aparte Dios se comunique con vos de manera especial, sí, pero si despreciás todo esto que acabo de decir, muy difícil. Entonces es una comunidad, nadie se salva solo. ¿Cómo maduro yo mi relación? En comunidad. Las dos cosas. No puede ser que cada evangélico crea que puede fundar una iglesia mejor que la que congrega. Es un exceso, claro, es un exceso de comunitarismo y es una idealización, antes hablábamos de lo ideal, es una idealización de algo que es real, porque aunque haya pastores, diácono, músico, bueno, todos los títulos que nosotros nos ponemos y nos recontrapesan, es gente, es barro. Hay un tesoro, pero también hay barro. De a rato se ve mucho el barro, de a rato sale el tesoro. ¿Sí? Entonces hay que asumir que la iglesia es real, no ideal. Y salvo aberraciones, tratar de hacer una contribución al lugar real en el que estoy. Sin idealismos, para no frustrarnos, ¿no? Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Walter, muchas gracias. Fer, un aplauso. Un gusto, gracias.